Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, vosotros decís, mañana o pasado iremos a esa ciudad y pasaremos allí el año negociando y ganando dinero. Y ni siquiera sabéis qué pasará mañana. Pues, ¿qué es vuestra vida? Una nube que aparece un momento y enseguida desaparece. Debéis decir así: si el Señor lo quiere y vivimos, haremos esto o lo otro. En vez de eso, no paráis de hacer grandes proyectos, fanfarroneando, y toda jactancia de ese estilo es mala cosa. Al fin y al cabo, quien conoce el bien que debe hacer y no lo hace, es culpable. Palabra de Dios. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oíd esto, todas las naciones, escuchadlo, habitantes del orbe, plebeyos y nobles, ricos y pobres. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué habré de temer los días aciagos, cuando me cerquen y acechen los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas? Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si nadie puede salvarse, nadie puede salvarse, ni dar a Dios un rescate. Es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mirad, los sabios mueren, lo mismo que perecen los ignorantes y necios, y legan sus riquezas a los extraños. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Jesús respondió: no se lo impidan, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en esta séptima semana del tiempo ordinario, luego de haber vivido los tiempos fuertes de Cuaresma y de Pascua. Y en este capítulo 9 se nos presenta las realidades de esta peregrinación, de estas enseñanzas que el Señor realiza con sus apóstoles luego del primer anuncio de la cruz y luego de hacerle la pregunta fundamental para cada ser humano: ¿quién es Él para nosotros? Como sabemos, en Cesarea de Filipo, Pedro responde correctamente. Capítulo 8 de San Marcos.
Luego Jesús les da el primer anuncio de la cruz y Pedro va a tropezar. Y Jesús le dirá: atrás, Satanás. Es decir, Jesús va mostrando paulatinamente en la revelación la dimensión, la realidad espiritual. Y la realidad espiritual es para nosotros inaccesible de manera inmediata. La realidad espiritual incluye los espíritus puros creados, lo que nosotros conocemos como los ángeles, llamémosles en ese término genérico, aunque ángel, la palabra ángel no hace referencia a su naturaleza, sino a su misión, a su oficio de enviados, eso significa ángel. Y puede también tener algunas dificultades, pero dejemos eso por ahora, hoy día. Lo que el Señor en la oración colecta de esta semana, semana séptima del tiempo ordinario, que hemos omitido hoy día porque hemos hecho la oración colecta de Santa Rita de Casia, lo que quiere enseñarnos es que hay una dimensión, una realidad espiritual en la creación, porque Dios, que también es espíritu puro, que se ha encarnado en el Hijo único, que se ha hecho primogénito, también es la realidad, pero es el creador. Y nosotros a veces nos cuesta trabajo descubrir que los espíritus caídos lo que buscan es oscurecer la realidad de Dios creador y quieren engañarnos haciéndonos ver solamente la realidad inmediata, natural, visible, sensible, como lo único que existiera. Pero los evangelios, la vida pública de Jesús aparece, como veíamos el primer domingo de Cuaresma, con las tentaciones. Es decir, desde el principio se presenta esa realidad. La primera acción pública luego de la llamada a los apóstoles va a ser en Cafarnaúm, en la sinagoga, expulsa un demonio. Y luego de hablarles de la cruz, el Señor va a llevar a 3 de ellos a el Tabor y les va a mostrar la realidad celestial. Van a ver a Moisés, van a ver a Elías hablando con Jesús, glorioso, en el Tabor, y van a escuchar la voz del Padre. Al bajar del Tabor, los 3 con Jesús, Jesús va a liberar a un niño poseído por un espíritu inmundo. Y sigue la enseñanza para que nosotros nos demos cuenta que lo que vemos, lo que alcanzamos a reconocer con nuestros sentidos naturales, no es todo lo existente. Y el Señor hoy nos revela quiénes son nuestros verdaderos enemigos, es decir, los que son responsables de producir la confusión que nos impide reconocer la verdad, reconocer el bien, reconocer la belleza, reconocer la presencia de Dios en la creación y en las criaturas humanas, reconocer a Dios con nosotros y en nosotros. Y entonces Juan, vemos en este pasaje, estamos capítulo 9 de San Marcos, le dice a Jesús: hemos visto a uno que echaba demonios. A quien han visto es al hombre, no han visto a los demonios. Nosotros, por esa razón, podemos creer que las personas, las criaturas humanas que hacen cosas o dicen cosas, diríamos que en sus actos libres no son conformes a la voluntad de Dios, podemos creer que esos son nuestros enemigos y no darnos cuenta que el enemigo está invisible,
porque no lo alcanzamos a reconocer. Y cuando eso es así, automáticamente sacamos a Dios, porque solo nos quedamos viendo la realidad natural, porque es lo único que vemos, y es como cuando bajan del Tabor. Y entonces no solo no vemos a los demonios, tampoco vamos a reconocer a Dios. Eso se va a traducir en lo que ahora es muy popular, pero que no es nuevo, que le llaman la lucha cultural. Es decir, vamos a llegar a creer, como dicen algunos, que incluso Dios es una obra humana, esa es la cultura, las obras humanas. Y entonces hay personas que se fabrican un Dios, hay otros que se fabrican otro Dios, cada uno tiene su Dios, y Dios y las realidades espirituales son creadas por nosotros. Es decir, el ser humano se hace autónomo y engañado por el enemigo justamente, va a sacar a Dios y se va a enfrentar con otras criaturas humanas. Por eso el Señor le va a decir, el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. ¿Qué significa eso? ¿Quién está en contra de la criatura humana, de la obra de Dios, de la creación? Solo el espíritu inmundo que quiere destruir la obra de Dios, empezando por el ser humano. Sin embargo, muchas veces ni los que están en esa situación de rebeldía contra Dios, ni nosotros que creemos que tenemos que seguir al Señor, nos damos cuenta siempre y podemos ser fácilmente engañados. Y entonces hay que darnos cuenta de que ese engaño afecta a todas las criaturas humanas, a los que buscamos a Dios y a los que creen ya en el engaño más profundo que Dios es sobrehumano. Y entonces, ¿qué queda? Enfrentarnos entre nosotros, destruirnos y autodestruir. Y entonces, con eso caemos en la trampa, caemos en el plan no de Dios, sino del enemigo. Y entonces el Señor, que nos da el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, que nos revela la verdad completa, nos revela que justamente hay una realidad espiritual, una dimensión espiritual y una dimensión natural en el sentido de visible, sensible, reconocible por las capacidades humanas solamente. Para reconocer las realidades espirituales necesitamos la fe, necesitamos una luz mayor, y ese es el don que Dios nos da para que nosotros podamos seguir a su Hijo único que nos revela la verdad completa. Y entonces, cuando uno tiene eso en mente y sabe cuál es el origen de todo bien y cómo es que entra el mal, entonces uno se da cuenta que el mal no es solamente un problema moral. Dicho de otra manera, la moral es consecuencia de que nos dejemos mover por el Espíritu de Dios o que seamos movidos por los espíritus contrarios a Dios. Y eso refleja en lo cotidiano los comportamientos, los actos buenos o los actos malos. Pero los actos buenos, los actos malos, la moral, no es simplemente algo cultural. No es algo que solamente depende de leyes humanas, no solamente depende de costumbres. En su raíz profunda es, ¿elegimos a Dios o lo rechazamos? Y claro, cuando eso no está claro, se produce una Babel y todos contra todos. Y entonces podemos ser fácilmente manipulados y engañados. Eso ahora es muy presente. Y les voy a comentar algo puntual que sirve de ejemplo para eso.
Ahora una persona me pasaba a otras personas, tal vez ustedes llegarán a ver o ya han visto un video donde un compatriota nuestro que tiene pretensiones políticas habla justamente de la religión y dice la religión es cultural, la lucha es cultural. Y entonces lo que dice es, bueno, ¿saben qué? Los que vienen de Europa se han fabricado su Dios, nosotros tenemos que fabricarnos nuestro Dios. Y con eso, en una redición de la lucha de clases, del enfrentamiento entre criaturas humanas por distintos objetivos de justicia social, etcétera, lo que fuera, caemos en el engaño. Pero los que dicen también que están con Dios y que quieren defender a la persona humana, etcétera, etcétera, y creen que el problema es cultural, están en el otro extremo. Los extremos se juntan. Ambos son engaños, porque ¿qué tienen en común siendo tan opuestos? Que creen que el problema es cultural, es decir, que el problema es meramente humano, que el problema es simplemente de pelear con otras criaturas humanas. Y claro, eso también nosotros podemos creerlo en cada uno de nosotros, porque la lucha espiritual, el combate espiritual está en nosotros. Y entonces si yo creo que el problema es simplemente humano y que simplemente es mi carácter, es mis costumbres, es mi atavismo de niño, que la relación con mis padres, es decir, explicaciones meramente psicologistas, tampoco descubro que la raíz es espiritual y que la relación primordial es con Dios. Eso es lo que ha venido a hacer Jesucristo, una nueva relación con Dios, porque Dios viene en persona, asume nuestra naturaleza humana, nos dice que está con nosotros y viene a liberarnos y a revelarnos el camino, la verdad y la vida. Necesitamos fe, porque cuando nosotros creemos que la fe es una mera creencia religiosa, vamos a hacer una mezcolanza de lo que nos dice el mundo y lo que dice la revelación. Y de esa manera vamos a caer en la idolatría y vamos a ser engañados. De otro lado, en esta semana séptima y también parte de la próxima semana estamos contemplando en la segunda lectura la carta de Santiago. El apóstol Santiago habla con cierta, diríamos, muy claramente, a veces con cierta dureza, para él la sensibilidad contemporánea. Y entonces el apóstol está enseñando justamente acerca de la violencia, acerca de los enfrentamientos. Y hoy se nos dice que la vida sin Dios se convierte en humo, en vapor, en cosas absolutamente todas pasajeras. Esa realidad ha sido transformada cuando el Eterno ha entrado en el tiempo. Nosotros siendo muy frágiles, muy pequeños, criaturas con muchas limitaciones, tenemos simultáneamente un deseo de grandeza infinita. Eso ha sido puesto por Dios. Y nosotros solo podemos ser fuertes si es que reconocemos la presencia de Dios que viene a salvarnos. Con el don de la fe lo acogemos, lo escuchamos y lo seguimos. Y así viviremos como hermanos. No hay otro camino, no hay otra verdad, pero eso que puede ser dicho muy sencillamente en medio de la babel de ideas y de cosas, puede resultar a estas alturas para muchas personas confuso. Pero esta semana se nos enseña justo camino a celebrar la Trinidad Santísima, que Dios nos ama infinitamente, y podríamos reducir sintéticamente esa grandeza de que Dios nos ama
con las dos primeras palabras con que haremos ahora una vez más la oración que Jesucristo nos enseñó. Lo primero que decimos de Dios es Padre, y es Padre nuestro. Y en el credo, lo primero que decimos es Dios Padre, e inmediatamente decimos Todopoderoso. Y si Dios bueno es nuestro Padre y es todopoderoso, lo que tenemos que saber es que no nos podemos apartar de Él, ni de su Hijo que es uno con Él, ni el Espíritu de Dios que viene a reunir a todas las criaturas dispersas en el amor, en una sola fe, en un solo bautismo y en un solo Dios, Padre, comunión de amor en el Hijo y en el Espíritu Santo, que se nos revela. Que nuestra Madre Santísima, que como nadie comprendió esa realidad, nos ayude con su oración poderosa, ella que es Madre de la Iglesia, para que nosotros podamos vivir en la libertad de los hijos de Dios. Que así sea.